Bienvenidos un día más a 720 Empleo y esta vez, como la semana pasada, traemos a un deportista. Y no cualquier deportista, sino a un jugador de kayak polo que está actualmente en la selección española sub-21 y no solo eso tampoco, sino que es campeón del mundo de España, con España, Con España, básicamente. Y nada, y la verdad que me surge mucho la curiosidad sobre este deporte porque muchas veces voy yo por la casa de campo y digo, joder, qué deporte más extraño, no llego a entenderlo nunca, entonces tener la oportunidad de poder charlar contigo, la verdad que me va a matar toda esa curiosidad que tengo sobre este deporte, así que bienvenido. Sí, pues muchas gracias. Para mí es un orgullo estar aquí y, y además también gracias por la oportunidad que le dais a este deporte porque pues darle toda la visibilidad que se pueda. Es un deporte que está en crecimiento y pues esto es buenísimo para el kayak polo. La poca visibilidad que le podamos dar, que todavía estamos creciendo, pero... No, pero vamos, todo es bienvenido. Sí, porque además he estado investigando un poco sobre el kayak polo, porque quería ver un poco tu trayectoria y todo eso, y digo, joder, es que ni la base de datos está, digo, sé en qué equipo juega, pero no sé ni cuántos goles ha marcado, ni cuántas faltas, ni penaltis, ni nada, o sea, no podía ver nada. Eso, las actas de los torneos, o sea, lo tienes que buscar muy bien en Google y te aparecen las actas. Yo alguna vez que lo he buscado aparecen actas pues del 2018. No aparece, no hay mucha... O sea, si decimos que eres el Pichichi, nadie puede rebatirlo porque no hay datos. Nadie tiene ni idea, o sea que... Encima es el Pichichi de la selección Sí. española. Entonces, preséntate un poco para todos aquellos que no te conozcan. Pues bueno, yo soy Pablo Orche, soy jugador de kayak polo, actual campeón del mundo este pasado octubre con la selección española sub-21 en China. Y bueno, yo pues llevo practicando este deporte desde el verano del 2017 y bueno, luego además estudio en la Carlos III, Finanzas y Contabilidad y también trabajo. Uh-huh. Y ahora me gustaría que me explicases, claro, cómo es este deporte, en qué consiste, cómo son las reglas, porque no entiendo, o sea, te lo juro que voy paseando a veces por lago y los veo jugar y digo, no entiendo absolutamente nada. Es un deporte que visto desde fuera es muy complicado entenderlo porque ves muchas cosas, ves las piraguas a la gente con las palas, la pelota, las porterías que están a 2 metros. Entonces es mucho, pero bueno. El deporte son 5 jugadores, cada uno con su kayak individual, y de esos 5 hay un portero y luego la portería está elevada a 2 metros. La portería es un cuadrado que está elevada a 2 metros sobre el agua y son 5 jugadores, como digo. Entonces en defensa hay un portero y 4 defensores y luego lo curioso de este deporte es que en ataque el portero también ataca. Es decir, que hay unas posiciones para defender y otras posiciones distintas para atacar. Entonces, siempre defiendes 4 y atacas 5, digamos. Entonces, siempre el equipo que ataca está en superioridad. Entonces, pues eso es lo que le da ese punto de dinamismo. Joder, qué curioso, sí. Sí. ¿Y el portero tiene que ser siempre uno o puede ser cualquiera? El portero, o sea, en los equipos siempre hay uno que es el portero. Lo que pasa es que al tener que atacar el portero, hay muchas veces que no siempre llega el primero a portería. Entonces se puede llegar y poner otro hasta que llegue el portero y haga el cambio. Pero en un equipo, o sea, siempre hay un jugador que es el portero. Aunque no es por una norma como en el fútbol, que el portero es el portero y solo la toca con la mano, por ejemplo. No, aquí se puede poner otro de portero. O sea, las funciones las podría hacer cualquiera realmente. Las funciones las podría hacer cualquiera, lo que pasa es que el portero las hará bastante mejor que claro, los demás. porque estará entrenado más para esa labor. El portero entrena bastante el trabajo de portería y sí. Oye, o sea, perdón por cortar esto, pero ¿cómo es el trabajo de portería de entrenamiento? Pues mucho tiro sobre todo. Yo no soy portero, entonces tampoco... Pero también yo creo que la posición de portero es una posición que desde que una persona entra al kayak polo más o menos se sabe quién va a ser el portero, si sabe si vas a ser portero, porque es gente que lo tiene muy innato. Al final tienes que tener mucho reflejo con la pala, habitualmente una persona pues rápida de pala y tal, y pues el trabajo de portero es sobre todo muchísimo tiro.
sea, estar debajo portería parando balones. O sea, entiendo que es tener la pala así, sujetada, y ir parando las bolas que te van tirando, que entiendo que te las tiran con el brazo. Sí, nosotros utilizamos las manos para tocar el balón, sí que es verdad que lo podemos controlar con la pala, pero para pasar y tirar, lo normal, o sea, se hace con la mano. Y entonces eso, pues nosotros para avanzar, por ejemplo, cogemos el balón con la mano, lo echamos delante y avanzamos remando y así todo el rato. Joder, bueno, entiendo que no me voy a meter en técnica ya cómo llevar el balón, que incluso me surge la curiosidad, pero ¿y cómo es de grande este campo? Pues las dimensiones ahora mismo no me acuerdo, pero más o menos es como un campo de waterpolo. Las dimensiones, es que ahora mismo no las tengo en la cabeza. Sí, como de 25 metros, 25, 30 metros de largo y de ancho puede variar. De ancho serán, no sé si eran 12 o 15 o no, algo así. Serán, sí. Claro, y las normas así pues, para que lo podamos entender, ¿cómo son? Las normas, bueno, sí que es verdad que como pasa en muchos deportes hay normas que son muy concretas y visto desde fuera es complicado entender porque pasa muchas veces que el árbitro pida muchas cosas que si tu ojo no está habituado a ver kayak polo no las ves. Pero así las más comunes son las faltas de pala, que consisten pues que en los tiros, si yo voy a tirar, tú no me puedes parar el balón con la pala a menos de 1 metro de mi mano. Es decir, si yo voy a lanzar, tu pala tiene que estar a más de 1 metro, siempre. Y esa es la principal. Luego también, por ejemplo, cuando el balón está en el agua y yo voy a ir a cogerlo con la mano, tú no puedes meter la pala para coger la bola. Y aunque no me toques, es falta. O sea, solo la mera intención de ir a por la bola con la pala y yo con la mano es falta a mi favor. Luego también algo muy curioso es que está permitido empujar. Nosotros cuando un jugador tiene el balón se le puede empujar y cuando se cae al agua lo que hace es esquimotar, que es un gesto para darse la vuelta en la piragua y volver a la verticalidad. Y lo que pasa es que lo que está prohibido es empujar siempre se empuja desde el hombro, cuando además tiene que tener el jugador que es empujado, tiene que tener el balón en posesión, es decir, en la mano o a 1 metro en el agua, y también es falta empujarle sobre otra piragua. Y esas son así, diría yo, las principales, porque luego, bueno, se pueden entrar en muchos... Luego también algo muy curioso es que, curioso, los ataques son de 1 minuto y se renueva con un tiro siempre. Es decir, si tú estás atacando, puedes renovar el ataque, es decir, ganar otro minuto tirando y consiguiendo un córner. Y luego también cada jugador solo puede tener el balón en posesión 5 segundos. Es decir, cada 5 segundos tienes que soltar la bola. Joder, el cerebro de un árbitro debe procesar a 200 por hora. Porque, o sea, son normas como muy relativas de calcular a ver si hay 1 metro, calcular a ver si hay intención de ir a dar la mano con la pala ahí. Eso sí que es verdad que hay muchas veces que... Además es un deporte muy rápido. O sea, nosotros tenemos 2 árbitros, que los árbitros están desde fuera, van andando en tierra. Y sí que es verdad que es un deporte muy rápido y que se junta mucha gente en muy poco espacio. Entonces, ser árbitro es muy complicado, tienes que estar muy atento y sobre todo hay acciones que son muy interpretables. Entonces, al final, es complicado, es muy complicado. Pero bueno, hay árbitros muy buenos. Hombre, siempre va a haber motivo de decir, es que no ha sido expulsión o no ha sido falta. Porque claro, hay expulsiones. Sí, aquí funcionan las tarjetas verdes. O sea, si al cometer una falta, depende de la agresividad de la falta, pues te pueden sacar la tarjeta verde, que es la primera tarjeta, que esos son 2 minutos de expulsión. Pero está el power play, que es que si recibes un gol, puedes salir. Es decir, te expulsan, tu equipo está con 4 y si recibes un gol, puedes salir antes de los 2 minutos. Luego está la tarjeta amarilla, que la tarjeta amarilla es lo mismo que la verde, lo que pasa es que pues es un pasito más. Y luego ya la roja es expulsión directa. Y luego también hay penaltis. Los penaltis se pitan cuando se hace una falta de pala en un tiro,
o se le hace una falta a un jugador que está tirando, y el penalti hace unos años era sin portero, es decir, desde 6 metros tirabas a portería vacía, que aún así se fallaban. ¿Sí? Sí, aún así se fallaban. A ver, entiendo que está la estabilidad del kayak, que al final, coño, que estamos hablando de un deporte que estás en un kayak y tienes un montón de factores más, como la pelota, el portero, el cabrón de al lado que te quiere meter una hostia a la mínima, que hablaremos ahora de eso, ¿no? Porque entiendo que también, al igual que, por ejemplo, el waterpolo es un deporte con violencia y entiendo que aquí también me comentas que hay contacto incluso cuando tienes el balón, entonces imagino que debe haber estratagemas que se usan aquí de te meto con la pala, porque encima la pala no es lo mismo que un tortazo, que la pala te mete tiene ese peligro, un buen, o sea, te duele, te vas a acordar de él un par de semanas a lo mejor. Sí, es complicado y luego en los penaltis, pues eso, ahora ya se hacen con portero, que es bastante complicado. Bueno, a mí por lo menos me parece bastante complicado meter penaltis, yo no los tiro. O sea, ¿tú que eres más defensivo? Yo sí, en general soy un jugador bastante, o sea, más defensivo que ofensivo. Hay muchos estilos de jugadores, como en cualquier deporte, y yo sí soy un jugador que yo creo que soy bastante más defensivo que ofensivo, pero bueno, cada uno tiene... Claro, al final cada uno tiene sus habilidades y le gusta más una forma de actuar que otra, y pues hay gente que quiere el balón y se fuma hasta la pala, la tira, con tal de chutar, y hay gente pues que prefiere defender, prefiere evitar, pues es que al final hay gente para todo, realmente. Es eso, o sea, nosotros al final, los jugadores así más de mi estilo, pues somos jugadores que muy defensivos y que en ataque trabajamos para el resto. Yo, mi posición en ataque es de boya, y mi posición es entrar dentro de la defensa rival e intentar abrirla para que los jugadores que están fuera puedan tirar sin palas. Entonces o sea, mi objetivo no es meter gol ni tocar balón. Ahora, como en todo, se toca balón y se meten goles. Esto ya depende más cada uno de la forma de jugar del equipo y de su propio estilo. Claro, hablas de boya, pero lo de boya y todo esto, ¿qué es? ¿Cómo son las posiciones del kayak? Sí, nosotros, por ejemplo, como te decía antes, tenemos unas posiciones en defensa y otras posiciones en ataque. Entonces, en defensa está el portero y, bueno, hay varias formas de defender, pero la más común es defender en 3-1, que es estar 3 jugadores en horizontal y otro jugador de punta. Entonces se juega con un central, 2 laterales y un avanzado, se llama en defensa. Y luego en ataque el portero juega de pivote, que lo que hace es repartir el juego con 2 extremos a los lados, que esos 2 extremos suelen ser los jugadores más ligeros y más rápidos. Y después se suele jugar con 2 boyas dentro, que los boyas pues son gente por lo general grande y pesada, y que su objetivo es abrir la defensa rival. O sea, 2 boyas, no solo uno. También en ataque hay varias formas de atacar. Se puede atacar en 3-2, que es como te digo, con 2 boyas, o hay veces que se juega con 4-1, que es 4 jugadores por fuera y solo un boya. Y entonces, pues eso ya depende del equipo. Nosotros, por ejemplo, en mi equipo hay veces que jugamos con 2 boyas dentro y hay veces que jugamos con 1. Eso ya depende de la situación de partido, de cada equipo, de un montón de cosas. Claro, y teniendo en cuenta que el kayak polo es un deporte muy poco conocido, ¿cómo lo conociste tú? Pues yo lo conocí por mi hermano mayor. Yo jugaba al fútbol y estaba jugando al fútbol pues hasta eso, segundo, tercero de la ESO. Y mi hermano, a raíz de las Olimpiadas de Río de Janeiro en 2016, pues ahí mi hermano le cogió que quería hacer piragüismo. Entonces se fue al lago de la Casa de Campo y él empezó a hacer piragüismo normal. Bueno, se llama pista. Y lo que pasa es que justo en ese invierno cerraron la Casa de Campo, el lago, por obras. Entonces le dijeron que se podía ir a Puerta de Hierro, al Parque Sindical, y ahí meterse en el equipo de kayak polo, y que ya cuando volviera el lago a estar operativo ya volvía a hacer pista, pero para que no se desenganchara y tal. Entonces, pues él empezó ahí, después ya volvió al lago, se quedó haciendo kayak polo, y ya un día me cogió y me dijo: mira, Pablo, en el fútbol no vas a llegar muy lejos, así que métete al kayak polo. y nada, ahí empecé. Y claro, empezamos los dos juntos. Yo además mi hermano me saca 3 años,
Entonces, pues jugábamos juntos en el mismo equipo y por ahí empecé. Luego ya mi hermano en segundo de bachillerato lo dejó y ya he seguido yo hasta el día de Joder. hoy. ¿Cómo es el azar, eh? El decir, Sí, joder, mi sí, no, hermano no. vio las Olimpiadas y Sí, le sí. dieron ganas de tal y no sé qué. O sea, son todo, es No, puro pero azar. Y, luego, o sea, la mayoría de gente que juega al pueblo también es por cosas así extrañas. Pues que claro. como no es un deporte muy conocido, pues porque un amigo tuyo, el primo de tu amigo, o el no sé qué, lo ha visto y tal y cual. Joder, el azar de que tu hermano vio Río de Janeiro, las Olimpiadas, a Sí, tú sí. ser campeón sub-21 de la selección española. Es muy Sí, bestia, sí, ¿eh? ahí. Porque claro, ¿cómo es tu camino hasta llegar a la selección? Pues bueno, yo empecé, como te digo, en el verano de 2017 y, y empecé ahí. Luego, la primera concentración con la selección española sub-21 a la que fui fue en 2018. Lo que pasa es que yo ahí, o sea, todavía era muy manta, pero las primeras, o sea, la primera concentración del año siempre hay muchas veces que se hace abierta para todo el mundo. Así, la gente, los chavales más pequeños, pues van allí y es una forma de enganchar a la gente para que empiece a entrenar y ir viendo a chavales jóvenes y tal. Entonces, bueno, fui a esa primera concentración y ya está, no me volvieron a llamar. Y luego ya, desde 2021, entré en el grupo de entrenamiento de la selección, ahí ya un poco más fijo, pues a nosotros somos 8 por equipo, que va 5 jugando y 3 en el banquillo, entonces el equipo final siempre son 8, pues ahí me quedaba a lo mejor de 10º jugador, de 11 pues Ujú. que siempre me iba, pero a mitad final de temporada. Y luego ya el primer año que entré en la selección y fuimos al Campeonato de Europa fue en el 2023. Y pues ya justo ese Campeonato de Europa hicimos quintos de Europa, que fue un mal resultado, porque ya veníamos, o sea, el año anterior se ganó también el Mundial en Saint-Omer, en Francia. O sea, llevamos 2 mundiales O seguidos. sea, España es muy top en el kayak polo. Eh, en su 21, históricamente no demasiado, no somos de las selecciones punteras. Sí que es verdad que pues en estos últimos años, yo diría desde el 2021, pues las últimas generaciones sí que han sido bastante buenas. Desde el 2021 quedaron segundos de Europa, después campeones del mundo, luego quintos de Europa, que es lo que te digo, que fue ahí un bajón, Ujú. y luego este año otra vez campeones del mundo. Entonces, estos últimos años sí que han sido bastante buenos. Y luego de la selección absoluta, ahí sí que hemos sido, pues desde el 2000, yo diría 13-14, que ahí yo creo, sí, ha sido siempre España, no ha estado mal. Y luego estos últimos años ha sido muy top. O sea, hace 2 años quedaron subcampeones del mundo. Ha habido un campeonato de Europa también que lo ganaron. O sea, ha habido mucho nivel. Sí que es verdad que en kayak polo la principal potencia siempre es Alemania. Y Alemania, de hecho, Alemania en categoría sub-21 masculina en este mundial ha sido la primera vez en toda su historia que se han quedado fuera de semifinales. O sea que Alemania es bastante puntera. Sí, Joder, sí. por lo que me cuentas es que es el meme otra vez, ¿no? Soy España, Sí, soy sí. española, ¿qué quieres que te gane, no? Sí, sí, sí. Joder. Y claro, ¿cuántos equipos hay, por ejemplo, en España de esto? Porque al final es un deporte minoritario. He intentado Sí. hacer búsquedas, pero no he encontrado nada. En España en primera división somos 10 equipos y hay hasta tercera división. Somos 10 en primera, 10 en segunda y en tercera ahora mismo no estoy seguro de cuántos son. Pero en total de clubes en España pues habrá 30 clubes o 40 clubes, tampoco, no muchos más. Y luego sí que es verdad que en femenino hay bastantes menos equipos, aunque sí que es verdad que estos últimos años también en femenino se está viendo un crecimiento bastante bueno y está viendo jugadoras Ujú. muy buenas jóvenes. De hecho, o sea, estos últimos años la selección española femenina también ha ganado varios títulos, bueno, ha sacado medallas. O sea, es un deporte que, por lo menos en España, está en crecimiento.
Sí que yo creo que venía de un tiempo más estancado, pero yo creo que ahora está creciendo bastante estos últimos años. Uh-huh. Sí, Y sí. claro, o sea, me comentas que empiezas en un equipo. ¿Qué equipo empiezas? Porque hay muchos equipos aquí en Madrid, por ejemplo. Pues aquí en Madrid yo juego en el Ciencias y empecé ahí porque mi hermano entró ahí y ahí me he quedado. Uh-huh. Y yo empecé en el Ciencias y sigo en el Ciencias. Y luego en la casa de campo también está el Alberche, el Vallehermoso Retiro, en el Retiro, el Piragua Madrid, que entrena en el Juan Carlos I. También está, bueno, y luego también estos últimos años han salido varios equipos en Parla, en el Val de Sanfer, han O sea, salido. es un deporte que dentro de lo que cabe, al ser tan pequeño, pero está sufriendo un crecimiento. O sea, Sí, se sí, está viendo sí. ahí el O sea, crecimiento. yo te diría que estos últimos 3 años está habiendo un crecimiento también porque se están empezando a hacer un poco mejor las cosas, diría yo, pues se está empezando ya a acercar el deporte a los niños, a los colegios. Al final es un deporte que para los niños es muy atractivo. Vamos, a mí por lo menos me atraía mucho de pequeño porque es muy diferente a todo y luego además es un deporte así muy que tú lo ves y flipas. Dices, joder, cuánto movimiento, cuánta gente, cuánto tal. Y está viendo un montón de crecimiento, la verdad. Está empezando a ver mucha gente. Y también, ya no solo en Madrid, en Valencia también está creciendo un montón, en Andalucía, o sea, Uh-huh. está. Y cómo es viajar y decir, joder, estoy en la selección española, que no es poco, me refiero, que vale, que es un deporte minoritario, pero hay que estar ahí. Sí, sí, o sea, la verdad que es la leche. O sea, estar en la selección española. Luego nosotros también hemos tenido la suerte de que este año, bueno, estos últimos años hemos juntado un grupo increíble. O sea, que para mí son amigos, pero amigos muy cercanos, porque luego también piensa que nosotros o sea, nosotros empezamos la temporada en marzo y nosotros de marzo a septiembre, o sea, es que nos vemos casi todas las semanas, porque En marzo empieza. Sí, Joder, va al contrario que todo, nosotros, ¿no? claro, pero porque nosotros nos movemos un poco con el calor. Es verdad. Tiene Porque sentido. nosotros en invierno entrenamos. Lo que pasa es que sí que es verdad que competir en invierno no tiene mucho sentido. Pudiendo hacerlo en abril, mayo. O sea, al final nuestra temporada regular, la liga, va de marzo a mayo, junio. Y luego el campeonato de Europa o el campeonato del mundo siempre suele ser en septiembre o agosto. Y luego el Uh-huh. campeonato de España se hace también en septiembre. Que el campeonato de España sería como una Copa del Rey, pero que se juega en un fin de semana. Joder, no lo había pensado, la verdad. Es justo cuando me lo has dicho, he cortocircuitado un segundo y he dicho, vale, tiene sentido. Sí. Porque claro, todo se juega al aire libre. Sí, en España se juega al aire libre. Nosotros jugamos se juega en lagos, en mar también en algún puerto y la gran mayoría hay. Uh-huh. Y luego sí que es verdad que en el norte de Europa hay más piscina, pero lo normal es, bueno, aquí también en Madrid se juega en piscina, en el Parque Sindical, pero que es una piscina al aire libre. En el norte de Europa sí que es verdad que se juega más, hay más piscina cubierta, porque hace bastante más frío. Un poquito solo. Y un Un poquito. poquito nada más. Pero sí, aquí jugamos al aire libre. ¿Y para ti qué mola más? ¿Estar al aire libre o en piscina? A mí me gusta más al aire libre porque también hay una cosa que al aire libre habitualmente juegas en láminas de agua que son más grandes, entonces eso implica que el agua está más blanda. Esto es un término, o sea, cuando juegas en una piscina, al final una piscina es bastante más pequeña, entonces nosotros movemos mucho el agua de estar remando todo el rato. Entonces el agua rebota con la pared de la piscina y vuelve todo el rato. Entonces, esto te genera que cuando estás un rato remando, tú el agua la sientes muy dura, te cuesta mucho avanzar, entonces se te cargan mucho los antebrazos y cuesta mucho más. En cambio, cuando juegas en un sitio abierto, este rebote del agua o no lo tienes o lo tienes en mucha menor medida, entonces es más amable Joder, jugar. todo tiene su aquel, o sea, todo tiene Sí, sí. su... es que tampoco lo habría pensado. Sí, Tampoco lo sí, habría todo pensado. tiene. Y luego también no tiene nada que ver jugar en mar, que el agua es salada. Cuando juegas en agua salada hay mayor flotabilidad, entonces al haber mayor flotabilidad cuesta más hundir la piragua. Entonces también tiene su punto que son cosas muy pequeñas, pero que al final Ujú.
que se notan. A modo, una persona que ni fu ni fa no lo notará, pero bueno, luego cuando vas subiendo de nivel y los pequeños detalles empiezan a importar mucho más, se nota bastante. Claro, ¿y cómo va uno subiendo de nivel en esto del kayak polo? Porque yo me imagino que soy pequeño y estoy en el kayak polo con 12 años, digo, yo quiero ser el mejor, quiero estar en la selección. ¿Cómo es el camino de ascenso? Pues este es el típico deporte en el que sí que es verdad que para llegar lejos, habitualmente, como en todos lados hay excepciones, lo suyo es empezar muy de pequeño. Es lo normal por cuestiones obvias. Entonces, lo que suele pasar es que la gente que empieza, yo por ejemplo empecé con 13 años o así. Que eso ya es tarde. Eso ya es medio tarde, o en la media. Pero yo conozco mucha gente que ha empezado con 7 años. Entonces, al final, Claro. si llevas desde los 7 años metido en una piragua, pues es que lo tienes todo mucho, o sea, no más fácil, pero pues al final te sale más natural. Tienes gestos más naturales a la hora de, pues, de remar, de todo. Y sí que es verdad que yo creo que algo que suele pasar mucho, se suele seguir el patrón, es que la gente suele empezar a remar. Sí que es verdad que es un deporte que al principio es muy complicado mejorar, o se mejora muy lento al principio porque al final tienes muchos factores externos que te condicionan. Es decir, tú en el fútbol tienes que coordinarte el correr y la pelota y los compañeros. Pero en el kayak polo tienes que, primero que aprender a subirte en la piragua y no caerte. Que eso es un reto el primer día. Sí, sí, yo me acuerdo que monté una en casa de campo y la hundí, no tardé ni 15 minutos en Por hundirla. eso. O sea, lo primero es no caerte. Luego ya es coger la pala y conseguir ir recto. Que en las piraguas de kayak polo, además, se van mucho para los lados. Bueno, al principio. Luego ya, a nosotros ya no se nos va, pero son piraguas que cuesta mucho dirigirlas al principio. Luego ya métete la pelota. Luego, además de la pelota, los compañeros. Y luego las normas, que tienes que cumplir las normas. Entonces, es un deporte que al principio, hasta que empiezas a adaptarte a todo esto y a cogerlo, cuesta. Pero luego sí que es verdad que a los 2 3 años se suele dar un salto de calidad. Y luego también esto tiene mucho que ver cuando empiezas a tener nivel para jugar pues en primera división, o cuando yo por ejemplo noté mucho el empezar a ir con la selección, porque al final las concentraciones con la selección se juntan los mejores chavales sub-21 de toda España. Entonces al final mejoras a la fuerza. Claro. O sea, y yo creo que es de las mejores maneras de... O sea, las concentraciones al principio están genial porque mejoras un montón y ves a un montón de gente. Y también el salir a jugar fuera internacionalmente también te curte bastante, porque fuera es una forma de jugar muy distinta a la de España. O sea, fuera, por ejemplo, los árbitros son bastante más permisivos. Eso implica que te zurran bastante más. Y si te zurran bastante más, implica que tú tienes que zurrar mucho más, porque si no, te van a comer. Y eso al principio es un golpe, pero luego te curte bastante y sobre todo abres mucho la mente y aprendes a jugar. O sea, ves otras formas de jugar y aprendes un montón. Entonces, y luego sobre todo la forma de mejorar este deporte es entrenar. O sea, al principio entrenar, porque es un deporte que en cuanto te tiras una semana sin tocar la piragua, te metes a la semana y te cuesta. O sea, que yo me tiro una semana sin entrenar, aunque hagas gimnasio, a la semana te metes en la piragua y los primeros 15 minutos dices, joder, esto me está costando la vida. Y yo ya llevo 8 años jugando y he entrenado lo que he tenido que entrenar. Yeah. Pues al final lo suyo es un deporte que tienes que entrenar bastante. Es lo que dicen, ¿no? Al final juegas como entrenas. Y como me comentabas antes, me comentaba que entrena 7 días a la semana. Sí. O sea, eso es una barbaridad. Bueno, eso cada club lo hará a su manera. Nosotros lo hacemos de esta. Entonces nosotros hacemos lunes gimnasio, martes agua, miércoles gimnasio, jueves agua, viernes gimnasio y sábado y domingo agua. Y pues esa es nuestra manera de entrenar. Así. Joder, ¿y cuántas horas son cada día? Pues depende muchísimo del momento de la temporada. En pretemporada suelen ser entrenamientos más largos,
sobre todo en los gimnasios entrenamos más resistencia, y según se va acercando la temporada, pues son entrenamientos más cortos y más explosivos y más... Eso en el gimnasio, o sea, intentamos, según se va acercando la temporada, hacer un entrenamiento en el gimnasio más que se pueda transmitir más al agua, pues mucho entrenamiento de potencia, explosividad, y luego en el agua... Es que sí que es verdad que son entrenamientos muy largos. Hay muchas veces que si tengo algo que hacer después, digo... Yo cuando salga a entrenar os llamo. Sí, a Porque... ver si voy a estar reventado y... No, porque a lo mejor salgo a la hora y media o a lo mejor salgo a las 3 horas. O sea, depende mucho. Depende mucho, porque luego... O sea, nosotros... Eso, es que en el agua podemos entrenar desde... O sea, hora y media como mínimo. Y luego un fin de semana que puedes hacer entrenamientos más largos, nos podemos tirar hasta 3 o 3 horas y media en el agua. Joder. Que para el que lo esté escuchando dicen, 1 hora y media, yo voy 1 hora, lo que sea. Pero es que 1 hora, o sea, un deporte de agua, la gente yo creo que no se hace a una idea el rozamiento que hay con el agua, todo el esfuerzo que hay que hacer, el kayak, que sumas que te estás zurrando, como tú has dicho, en Europa te estás zurrando con otros. Claro, yo, según me has dicho esto, me viene a la mente... Quiero que me cuentas alguna anécdota de algún partido que recuerdes y dices, guau, pues es que me llevé una y después se la clavé. O no sé, me gustaría alguna anécdota que hayas vivido así en el kayak polo. Sí, o sea, la mayoría son internacionalmente porque en España te lo pitan casi todo. O sea, en España no compensa jugar muy duro porque la gran mayoría te va a pitar faltas. Pero fuera de España, vamos, me he llevado palazos de todos los colores y sobre todo, ya no palazos porque palazos da más igual, pero o sea, nosotros le llamamos como guarradas, pues cosas... A mí, nosotros, por ejemplo, siempre llevamos un cubrebañeras en la bañera de la piragua para que no nos entre agua, que es lo llamamos el cubre. Y entonces, claro, si te lo quitan, te inunda de agua. Y a mí me han quitado el cubrebañeras varias veces ya, jugando, o sea, en este mundial, por ejemplo, también a un compañero jugando un partido del mundial que además está grabado, o sea, se puede ver cómo está, y se lo quitan 2 veces en medio del partido. Y claro, justo en ese momento estábamos perdiendo contra Italia, en una situación muy tensa, que tampoco no se podía soltar la pala y ponérselo. Total, que se tira a lo mejor 10 o 15 segundos sin cubrebañeras, que es muy... Pero claro, que te entra agua y que puedes incluso hundirte, ¿no? Yo, una vez me lo quitaron jugando contra Francia, pues justo estábamos atacando, yo fui a entrar dentro de la defensa y de repente me empezó a entrar agua, yo no sabía de dónde. Se me ha pinchado el kayak. Yo dije, esto se me ha partido a la mitad, yo qué sé qué ha pasado aquí. Y llegué, claro, en cuanto yo seguía atacando como pude, y según perdimos el balón, no sé si metimos gol o qué pasó, me di la vuelta y empecé a correr para atrás y rezando para llegar flotando. Porque además, según di el cambio, me tuve que salir fuera del agua. Nosotros normalmente el agua o sea, no suele entrar casi, pero lo que nos entra lo hacíamos como una esponja. Pero yo llevaba el agua por las rodillas. Me tuve que salir fuera de la piragua. Sacar la piragua sacar encima, la piragua, que pesa como un muerto, claro, ¿no? llena de agua. No, la piragua sin agua no pesa. Pero con agua entera. Pero con agua, claro, eso pesa como un muerto. Y ponerme ahí a vaciar todo el agua, sí. O sea, eso tú dirías que son las mayores putadas, de que te coja, pero además entiendo que se coge con la mano, ¿no? Te lo Sí, quitan con la tienes mano. una cinta, entonces, pero que tú no te das cuenta muchas veces. De repente te cogen y te empujan. Y ya la has liado, claro. Te tienes que... Y luego, pero vamos, luego hay un montón... O sea, con la piragua también se pueden hacer... Pues yo qué sé, alguna vez que igual la he levantado y le he dado a alguien que estaba por ahí. Nada, es que eso además debe de meter un hostiazo que te cagas, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, dice. Sí, hombre, sí. debe O joder. con la pala también en las manos, hay veces que se sufre bastante. Claro, por eso está con la falta, ¿no? Sí. Joder, pero en Europa es que por lo que me dices es que No, son más permisivos de eso lo normal. Eso es la selva. O sea, ahí... Y si vas a torneos internacionales, o sea, no me refiero al campeonato de Europa o mundial, que ahí sí que es verdad que te estás jugando muchísimo. Pero igual en un campeonato internacional de clubes, digamos en un amistoso, que vas allí para entrenar y tal. Bueno, para entrenar, pero es a competir. Claro, ahí vamos. O sea,
que tienes que llevar un cuidado. O sea, sobre todo tienes que defenderte porque o sea, que la gente va muy fuerte. Claro. Pero bueno, que luego eso también es adaptarte. O sea, Hombre, y si va fuerte él, tú tienes Tú también tienes que que ir fuerte, ir sí, fuerte y decirle, aquí no me vas a pisar claro, tú, claro. No, eso es así. Claro, porque o sea, son todos, sobre todo, palazos también, entiendo. Sí. O sea, dices más en las manos, sobre todo, y joder, yo me estoy imaginando todo golpes en los costados. Es decir, la que me decías con el kayak, me imagino un golpe con el kayak en el Claro. costado que me parte las costillas enteras. Eso es lo que me estoy imaginando. Sí que es verdad que se da menos. Lo que pasa es que, bueno, esto no lo conté, se me ha olvidado al principio. Nosotros se hace como en waterpolo, que cuando empieza el partido, el árbitro lanza el balón en medio, entonces salen los 2 jugadores más rápidos de cada equipo a coger el balón. Entonces, ahí es donde ves los mayores, porque claro, son 2 tíos yendo a toda leche y ahí Y puede tonto el pasar, último. claro. Entonces, hay veces que no pasa nada, pero claro, hay veces que uno va por el balón, el otro va recto, pues o le mete un piraguazo en la cara o en el pecho o le salta por encima, o sea, ahí se ve... Y a la camilla y a... No, luego en eso... O sea, sois unos guerreros de cojones, entonces. Yo no hago las salidas. Mejor no. Yo no las hago porque soy bastante lento, pero sí, o sea, ahí la gente va con todo. Joder. Y además hay gente que va con todo y a por todas. O sea, Hay mucho zumbao también sí, por ahí, ¿no? Que, o sea, lo suyo es que el primero que... O sea, si llegas el segundo, estás obligado a girar la piragua. Eso es lo que pone en la norma. Luego ya lo que se hace, pues... Porque luego también hay muchas formas de... Porque hay muchas veces que tú llegas segundo y lo que hace mucha gente es hundir por debajo del que ha llegado primero. Entonces se va a pegar la hostia, pero a lo mejor puede rascar la falta. Ya. Entonces hay muchas formas de... Sí, hay muchas triquiñuelas al final, ¿no? Claro. Y como todo al final es un poco más subjetivo, como me comentas. Claro, y luego hay gente que prefiere que se la peguen y coger la bola. O sea, hay gente que prefiere jugarse la cara y llevarse la bola que... Entonces, bueno, Sí, eso... sí. ¿Y cuál dirías, dentro de tu carrera deportiva, cuáles son los momentos que más te llevas? Es decir, joder. Pues, hombre, sobre todo los torneos. O sea, es que nosotros, o yo personalmente disfruto mucho, me gusta mucho la competición, soy bastante competitivo y disfruto compitiendo, pero luego además o sea, es viajar con tus amigos. O sea, es que, pues yo qué sé, o sea, es que es viajar con tus amigos. Claro. Al fin y al cabo te metes en la furgoneta y vais 8 tíos a competir con el mismo objetivo. Todos estáis no en la misma situación, pero porque hay muchos tipos de edad, o sea, hay muchas edades dentro de mi equipo, pero que sois 8 tíos que os juntáis para competir, para intentar ganar en este deporte que nadie os conoce y ya está. Y luego también eso con el club y luego con la selección también, más todavía porque ahí sí que somos todos de la misma edad. Y sobre todo ahí sí que también vives emociones muy fuertes, sobre al final también estar representando a tu país, que eso, vamos, para nosotros es un orgullo y es lo máximo. Y encima, ganar y poder ser campeones del mundo, pues eso es, vamos, encima en China, allí 10 días, o sea, el Mundial fue una experiencia increíble, o sea, porque la disfrutamos un montón y luego además ganar... es una locura, te sientes en una nube, entiendo, ¿no? Sí, o sea, nosotros, vamos, yo en el momento que ganamos no me lo creía, o sea, porque lo piensas que aunque seas campeón del mundo de kayak polo, que sabes que no te conoce nadie y que nadie le importa. Pero eres campeón del mundo. Pero para ti tú llevas desde, tíos, 8 años entrenando para ser campeón del mundo, entonces tú o sea, has cumplido un objetivo que al principio ni te lo imaginabas, porque no sabías que se podía hacer casi. Y de repente campeón del mundo. Y encima, además de campeón del mundo, con tu grupo de colegas, que llevas ahí todo el año, bueno, nosotros llevamos con este mismo grupo más o menos, entre que unos han entrado y otros han salido, pero 3-4 años, que dices, macho, o sea, aquí todos jodidos y durante todo el año que si findes para arriba, findes para abajo, que luego uno tiene que estudiar, el otro tiene que trabajar, el otro no sé qué, pero al final... Todos ahí habéis sido y campeones del mundo, o sea, es
es una satisfacción increíble. Justo, y que al final sois pocos dentro de un equipo. Me Sí, comentabas sí. que juegan 5, pero que hay 8, o sea, hay 3 solo en el banquillo. Entonces es un equipo pequeño y hacéis, entiendo que debe haber una piña ahí dentro. Sí, sí, hay muchísima piña. Y es que lo que te digo, también en las concentraciones se hace muchísimo equipo. Luego también nosotros, o sea, aparte de las concentraciones, nos hemos ido por ahí juntos. Hemos ido, pues eso, después de las concentraciones nos hemos quedado alguna vez. Por allí las solemos hacer en Arcos de la Frontera. Nos hemos ido alguna vez a la Feria de Jerez después de la concentración. Y Sí o que sea, hemos hecho viajes después de las concentraciones que ya estás más relajado y al final ahí hemos hecho mucho grupo. Entonces, Hombre, al final es gente con la que tú pasas mucho mucho tiempo de tu tiempo. vida, que al final, oye, entrenar 7 veces a la semana, o sea, para la gente que vaya al gimnasio 3 días a la semana y se lo tome en serio, es que 7 veces es una barbaridad, porque Sí, tú vas sí. al gimnasio, que si agua, que si no sé qué, que la competitividad, o sea, es una barbaridad. Claro. Y al final entiendo que haces grupo a la fuerza. A la fuerza, sí, sí. Y una perspectiva que tuvimos la semana pasada con el de Muay Thai, que si no lo habéis escuchado pasarlo porque está muy chulo, es que el tiempo de estar haciendo este deporte es tiempo que te quita a lo mejor de estar con otras malas, a lo mejor malas influencias, ¿sabes? Y eso no lo había yo nunca pensado, porque digo, joder, es verdad que... Y además que estás forzando ciertas actitudes y habilidades a tu mochila que no te lo... Por ejemplo, yo si hubiese tenido todos los viernes de mi vida para quedar, a lo mejor, pues yo que sé, habría probado las drogas o no, o yo que sé, ¿sabes lo que te digo? Sí, Pero yo sí. todos los viernes tenía que entrenar y no quedaba ni un puto viernes. Y para mí el viernes era ir a entrenar y jugar a la Play después del entreno, ¿sabes? Sí, yo eso alguna vez le he hablado con mis amigos o con mi novia y eso al final es una parte que tiene muy buena el deporte y yo creo que a mí, por ejemplo, me ha salvado. El tema de las drogas, pues, o sea, en el deporte no es que estén mal vistas, es que como te hagan un control o te hagan cualquier cosa, estás jodido. Entonces, pero a mí me ha salvado un montón por eso mismo, porque si yo no hubiese tenido que entrenar todos los fines de semana y no tuviese... O sea, yo al final de marzo a junio, o sea, estoy 2 de cada 3 fines de semana fuera. Entonces, si yo esos 2 de cada 3 fines de semana fuera hubiese estado en Madrid y sobre todo sin nada que hacer en el sentido de que no tengo un por qué no voy a salir. Es decir, yo hay días que digo, no voy a salir porque mañana tengo que entrenar. No voy a salir porque no sé cuántos. Pero si te da igual y pues al final no, pues vete tú a saber qué habría sido de mí. Al No. final muchas veces el deporte lo que te crea es, o sea, si no lo haces, es un vacío que te deja en tu interior y eso pasa y es un vacío que no lo puedes llenar con nada. Claro, sí, sí, totalmente. Y luego además, también, o sea, ya no es solo de lo que te salva el deporte, sino es todo lo que te aporta. O sea, yo me veo y, o sea, veo a lo largo de mi vida todo lo que me ha aportado, pues al final, el, el, la toma de decisiones bajo presión. Eso, por ejemplo, sobre todo en deporte, o sea, en el kayak polo es un deporte muy rápido y tienes que tomar decisiones muy rápidas y que no estás preparado, pero las tienes que tomar y eso, a lo largo de los años y de la experiencia, pues vas aprendiendo cómo tomar esas decisiones. Y a mí eso, por ejemplo, me parece un punto muy bueno porque hay mucha gente que yo que sé, que ante situaciones así muy estresantes se puede llegar a bloquear. Y eso, el deporte en general, te da mucha... Luego el trabajo mental también, el autocontrol de decir, hoy no me apetece ir a entrenar, pero bueno, tienes que ir a entrenar. Y Disciplina, ahí ¿no? ya está. Y hay días que te apetece, hay días que no te apetece. Y a mí, por ejemplo, ya mi rutina no me cuesta porque la tengo tan... O sea, me refiero a que yo me levanto y desayuno y me voy al gimnasio. Entonces ya no me cuesta porque lo llevo haciendo mucho tiempo. O sea, Claro. no me... Está arraigado y es que te sale solo, es en plan, está programado en el cerebro, desayunas, mochila Claro, y tirando y ni lo piensas, no piensas, joder, hoy me toca tal, no. Aunque lo pensarás mientras estás ahí y claro, dirás, me cago en la puta, ¿quién me manda a mí estar aquí entrenando? ¿Qué? Porque al final somos personas como todo el mundo y hay días que nos apetece más entrenar, hay días claro. que estamos más motivados y hay días que estamos menos Sí, sí, motivados. eso Pero es lo eso. importante es lo que tú comentas, que te fuerza la disciplina y la disciplina es una de las habilidades que Sí, deberíamos tener todos de tener nuestros objetivos y cumplirlos pese a que no nos apetezca. claro. Sí, sí. Y Y el, yo... y el compromiso, perdón Sí, por... sí. El compromiso creo que es otra de las cosas que... Porque al final
una cosa, por ejemplo, es cuando estás en un deporte individual, que el compromiso es contigo mismo y es más complicado mantenerlo por ciertas cosas que eso daría para incluso para otro podcast. Pero cuando tienes un compromiso con otra gente es como no les puedo defraudar. Claro, eso es un punto muy importante también, el estar a la altura de lo que tú has dicho, o sea, del comprometerte, de decir, yo me comprometo a... O sea, tú no te puedes comprometer a un objetivo, o sea, al final luego el deporte es muy... Hay veces que es más justo y hay veces que es más injusto, entonces... Pero tú lo que te comprometes es a dar un esfuerzo al final. Entonces, eso es muy importante, el comprometerte al esfuerzo y el darlo. La responsabilidad de trabajar en ello, porque al final en un deporte de equipo el éxito pasa por cada uno de los integrantes y con que haya uno que no está comprometido, va a haber otro equipo que estén los 8 comprometidos. Y si hay un equipo que están 8 comprometidos y en otro están 7, habitualmente va a ganar el que está en 8 comprometidos. Entonces, eso es lo que tiene. Y luego también otro punto muy bueno es la organización. La capacidad para organizarte. Al final, esto es un deporte que no te da de comer. Entonces, tú tienes que estudiar y tienes que trabajar. Entonces, al final, y son muchas horas de entrenamiento. Entonces, esto lo que te da es que te tienes que organizar por pelotas. Porque si no te organizas, hay una pata que no vas a llegar. Entonces, eso al final se aprende con los años. Pero también es un punto que yo creo que el deporte a mí, vamos, me ha dado la vida. Claro. ¿Y cómo te organizas tú? Porque yo recuerdo que de pequeño eso lo llevaba fatal, el decir, joder, es que no me apetece estudiar, voy a entrenar, no me apetece estudiar, me llego todo el día en el colegio, el tema de la organización es algo muy complejo. ¿Cómo se lleva? Pues yo, por ejemplo, por el punto que lo veo, es que, bueno, ahora ya en la universidad es diferente porque tienes más tiempo, pero en el colegio, segundo bachillerato sobre todo, que es así como la parte más exigente, pues tú al final nosotros entrenamos muchas horas, entonces entre clase y entrenamiento ya te quedan pocas horas. Entonces yo lo que hacía, o sea, yo tampoco estudiaba una locura, pero el tiempo que estudiaba, lo estudiaba. O sea, si tenía 3 horas para estudiar al día, es que en esas 3 horas estaba estudiando. Entonces eso es lo que... Porque yo hay muchas veces que tengo una tarde entera libre y de la tarde entera de 5 horas libres que aprovechas 3. Pero claro, si tienes 3 horas y tienes un examen mañana, o sea, es que estudias las 3 horas. Yeah. Y eso es como yo me he organizado siempre, que he estado con poco tiempo, pero he sido muy efectivo. En el tiempo que he tenido, también hay que decir que yo nunca he sido un estudiante de 10, pero de 8, o sea, he sido... Y eso es lo que te aporta. Y luego también el saber, pues, establecer un poco las prioridades. Pues, o que si hay un día que te tienes que quedar hasta más tarde estudiando, pues te tienes que quedar, o... Pues eso, es un poco Claro. el ir llevándolo. Claro, ¿y no hay centros de alto rendimiento para jugadores de kayak polo? No, bueno, ahora creo que en Madrid se ha abierto un programa de tecnificación, pero no estoy muy al tanto del tema. Pero no. En piragüismo en pistas sí que existe, pero en kayak polo no. Claro, es que eso es una pena porque yo lo comentaba porque vino un jugador de waterpolo y claro, al final en un centro donde tienes deportistas, los profesores entienden que son deportistas y que tienen un huevo de horas por delante de entrenamiento, entonces a lo mejor no tienen tantos deberes, se entiende un poco esa bajo de rendimiento o el que estés cansado, entonces son como más laxos realmente. No, y yo eso, o sea, es como todo en la vida, hay gente, o sea, al igual que tú estudias para ser informático o ser cualquier cosa, hay personas que su futuro es ser deportista, entonces a mí eso me parece muy bien, pues también en esos colegios los adaptan las horas de entrenamiento, porque a lo mejor pues van a clase de 9 a 11, de 1 a 4 entrenan y luego vuelven a ir a clase. Y a mí eso me parece muy bien porque al final son gente que la estás preparando también para representar a tu país al final. O sea, o sea, estás preparando a gente para que te represente y para que ganen medallas para España y eso es... O sea, es lo que tiene que ser. Y sí que es verdad que este deporte también al final, al no ser olímpico, ser muy poco conocido, pues todavía
No, dinero tampoco casi, entonces todavía no tiene el punto ese de... Pero bueno, llegará, seguro. O sea, no da cero dinero, o sea, ahora mismo. No, o sea, algo de dinero dará, pero... Claro, también al final, al ser jugado por tan poca gente, tiene poca visibilidad, entonces ahí no se invierte mucho, entonces pues es el círculo vicioso, pero bueno. Claro, pero tú el club lo pagas religiosamente todos los meses, o por lo menos eso ya, Sí. estando en primera, no tienes ni que pagar. No, nosotros pagamos el club. Claro. O sea, nosotros nos pagamos prácticamente todo. Nosotros, el club pagas, cada club tendrá su cuota, entonces nosotros pagamos la cuota del club y luego los torneos también los pagamos nosotros. La gasolina sí que la paga el club, pero luego pagamos nosotros, pues también nada más nosotros tenemos fichajes, tenemos 2 franceses este año jugando con nosotros que vienen solo para los torneos, pero claro, sus viajes se los pagamos nosotros también. Y luego con las concentraciones con la selección española, depende del año, ha habido años que nos las han pagado y ha habido años que no. Luego sí que es verdad que la competición, es decir, por ejemplo en China, que nos fuimos 10 días allí al Mundial, nos lo pagaron todo, pero las concentraciones habitualmente nos las pagamos nosotros. Joder. Eso es duro de oír, de decir, o sea, campeón de España sub-21 paga religiosamente su cuota mensualmente del club, jugando en primera. También tiene a las concentraciones, a las competiciones, tiene que pagar también. O sea, es un hobby que al final también sale caro, ¿no? Sí, porque sí. entiendo que una piragua también tiene sus costes, Sí, que sí. la piragua a lo mejor no sé cuántas temporadas te dura, pero si me comentas que hay hostiazos, es que no dura eternamente. No. O sea, la piragua depende de la piragua y depende de la persona, pero... Depende de la piragua y depende de la persona, pero te puede durar, o sea, no te dura demasiado. O sea, sobre todo es que también a alto nivel es que se parten muchas piraguas. Entonces, o sea, hay golpes muy fuertes y pues una piragua te puede durar 4 años a lo mejor, si te sale bien. O sea, y que tú luego la puedes prolongar todo lo que quieras. Ahora ya, como esté la piragua, pero una piragua en buen estado, pues te puede durar a lo mejor 3 o 4 años, depende de cómo sea la piragua. Luego hay piraguas, por ejemplo, las Dynamic, que es una marca holandesa, son piraguas muy duras, muy resistentes, que esas te pueden aguantar, vamos, toda la vida. O sea, pero bueno, depende, sí. O sea, pero claro, dentro del tema piragua, o sea... Luego, lo que más se parte es la pala. Sí. La pala sí que se parte mucho porque luego, o sea, una piragua nueva, bueno, es que hay muchos rangos de precios, pero un Micho que, por ejemplo, es una marca española, pues ahora yo creo que está a 1.700 euros o 2.000 euros. Una piragua nueva. Entonces, y una pala, pues... Bueno, es que también no subió ahora mucho todo de precio, pero... 250 euros. Una pala nueva. Entonces, es muy caro, pero bueno, o sea, al final es lo que nos gusta. Si te gusta, al final es un hobby. Yo Sí, se lo comentaba también a mi novia, es decir, me gasto dinero en el podcast, pero es que es mi hobby. Claro. O sea, me refiero, es que no me duele porque pues, como deportista al final lo haces con gusto. Claro, no. Nosotros, si yo alguna vez me he puesto a echar cuentas y en el momento que las echas te asustas y todo. Pero bueno, luego al final, o sea, dices, si no me lo gastara en esto, yo que sé en qué me lo estaría gastando. Entonces al final esto me gusta y pues... Estás en forma, estás fuerte, claro. joder, es que eres gigante también, que no se ve en la cámara, pero eres gigante y tienes una espalda que coño. Yo no me gustaría enfrentarme a ti en kayak polo. Yo quiero estar alejado del agua. Y fuera del agua también, porque madre mía. O sea, al final entrenas un montón y eso se nota. Es una persona muy grande. Sí, bueno, nosotros... o sea, sí que es verdad que la espalda sobre todo se trabaja bastante. Y además cuando eres pequeño y de repente empiezas a entrenar, ahí de repente pegas un golpazo porque tienes una espalda de niño normal y de repente como se te empieza, pues al final no entrenamos mucho con la espalda y todo. Pues claro, ya se te queda la espalda. O sea, sí. A mí me pasa un poco con el waterpolo, obviamente no tanto como tú, pero porque tú tienes una espalda gigante, pero... Y claro, ahora pensándolo digo, ¿y cómo entrenáis el tren inferior, no? Porque al final estáis en el kayak, entiendo que se mueven un poco las piernas, ¿no? Sí. Pero ¿cómo funciona todo esto? Bueno, el tren inferior a nosotros las piernas, dentro de la piragua
la técnica ideal de remar sería ir como empujando con las piernas. Ahora, nosotros en la piragua vamos muy apretados, bueno, depende de la persona, pero vamos muy apretados, entonces tampoco tienes para impulsar mucho con las piernas. Pero entonces nosotros la pierna la trabajamos en bastante menor medida que el resto del cuerpo, pero también se trabaja, porque o sea, al final también el core, o sea, está todo muy relacionado y con las piernas también, al final, fuerza hace, sobre todo también, ya no solo para avanzar, sino para hacer gestos para hundir o para levantar la piragua, ahí también tienes que tirar mucho del core y de las piernas. Entonces, se trabaja en mucha menor medida, porque luego también trabajarla al igual que el tren superior no tiene mucho sentido, porque al final es peso. Claro. Peso que tampoco le está sacando una rentabilidad muy grande. Entonces tampoco te puedes poner como un loco a trabajar la pierna, pero bueno. Y luego también depende de la persona. Yo conozco jugadores de calle polo que entrenan pierna bastante y bueno, cada uno es como es. Claro, al final tampoco mola tener un cuerpo desproporcionado, Claro. como el típico meme este de así, Sí, las piernas así, claro. que dando palillos al hambre. Eso, y que luego tampoco creo que sea sano. O sea, luego eso también te debe dar unos dolores de espalda. O sea, yo creo que tienes que estar. O sea, dentro de estar compensado, o sea, en el cuerpo, luego ya lo que entrene cada uno más o cada uno menos, pues depende de lo que le dé la importancia a cada uno. Claro, hay que tener equilibrio un poco. Sí, pero sí, no pero- solo en el entreno, sino en todas las facetas de nuestra vida. Sí, realmente. sí, claro, claro. Eso, por supuesto. Y me gustaría entrar en un terreno un poco más profundo, que es cómo llevas el prepartido, porque entiendo que, joder, que si estoy en la selección española, estoy en China, que se dice pronto, pero que China está a 13 horas en vuelo directo, estoy en China, no 16, entiendo 12, nada. sí, sí. No entiendo nada, no entiendo a nadie, tampoco creo que me entiendan ellos, por lo que comentan que el inglés no se entiende. Entonces, ¿cómo es enfrentarte a una de las grandes selecciones del mundo? Es decir, es que, ¿cómo llevas el prepartido? Porque claro, tú dices que sois una piña y estáis entre amigos, pero hay unos nervios y hay una tensión ahí que hay que saber llevarlo para luego no paniquear. Sí. O sea, sí que creo que nosotros, pues, antes de los partidos, por ejemplo, en el Mundial, nos cambiamos todos juntos en bueno, unas carpas que tenían allí preparadas para cada selección. Entonces, pues ya nos cambiamos todos juntos y eso ya, pues, o sea, en cuanto empiezas a cambiarte, ya entra el momento, o sea, ya dejas el móvil, dejas todo, ya no estás a lo que estás, ya empiezas a, pues eso, a apoyarte con tus compañeros, a hablar un poco del partido, a tal. Ya cuando estábamos cambiados, nos juntábamos todos y ahí pues el seleccionador, pues entre el seleccionador y el capitán y el resto del equipo, pues hablábamos del partido, de cómo lo íbamos a afrontar tácticamente y tal, y ahí ya pues empezar a, pues, o sea, todo el rato lo que se busca es el estar muy unidos y hacerlo todo con el objetivo de estar todos concentrados y tal. Y luego ya en el calentamiento, para calentamiento fuera del agua, ahí ya pues siguiendo todos juntos y luego al agua, a calentar ya en el agua y al partido. Sí que es verdad que no tiene nada que ver un partido a lo mejor que... O sea, no tiene nada que ver cualquier partido con la semifinal y con la final. Hombre. O sea, luego sí que es verdad que tuvimos algún partido también, porque el partido de Polonia, nosotros fuimos al partido de Polonia que teníamos que ganar para entrar en la semifinal. Pues ese partido de Polonia también, por ejemplo, fue jodido, o sea, fue tenso. Pero bueno, yo sí que es verdad que siempre en esos momentos, aunque estés nervioso, apoyándote en el grupo y ves a la gente del grupo que a lo mejor tiene más experiencia y verles tranquilos, a ti te tranquiliza mucho. O sea, ahí yo creo que hay un trabajo de equipo bastante fuerte en el sentido de que, o sea, te apoyas mucho en tu equipo. Y luego pues el hablar con la gente también. O sea, nosotros teníamos la libertad de hablar sin ningún problema y de preguntarle al otro, pues yo estoy cagado, no sé qué, pues, y el otro te dice, pues tranquilo, tal, no sé qué. O sea, ahí teníamos, Sí, pero... luego sí que es verdad que, o sea, yo por ejemplo, cuando fuimos a entrar en la semifinal, vamos, yo tenía unos nervios que me moría. O sea, luego sí que es verdad que para la final fui muchísimo más tranquilo.
Porque, pues no sé, o sea, hablamos antes del partido y entramos muy motivados, pero con tranquilidad pues de decir, ya queda la guinda. O sea, queda la guinda, me refiero. Nos vamos a dejar los huevos, pero que ya estás en otro punto de decir, o sea, en la semifinal yo creo que es de los peores partidos porque es o todo o nada. Claro. O sea, en la semifinal, como la pierdas, si te vayas al tercer y cuarto puesto y te vas cuarto, es que te vas sin medalla y te vas sin nada. O sea, eso es. Yo creo que quedar cuarto, te vas perdiendo el último partido y sin medalla y sin nada. O sea, entonces la semifinal es un partido, para mí, psicológicamente, muy importante. O sea, en el que hay que sobreponerse. Entonces yo creo que ese es sí que era el partido que a mí más, a lo largo de mi vida, me ha. Vamos, que entrecagado. O sea, al principio estaba acojonado. Luego sí que es verdad que ya en cuanto entras al agua te vas situando y vas viendo a los demás y ahí ya te... Pero al principio yo no suelo tener nervios antes de los partidos. No suelo... O sea, suelo tener nervios de empezar a jugar. De que digo, no quiero calentar. O sea, es que quiero jugar ya, quiero empezar ya y quiero... Pero en ese partido sí que tenía más miedo, pero vamos. Luego en cuanto entras y sobre todo es el concentrarse. En cuanto te concentras en que estás a lo que estás y estás calentando porque vas a jugar y luego ya, cuando empiezas a jugar y solo piensas en el partido, ahí ya no hay nervios ni hay nada, estás a lo que tienes que estar. Claro, ¿y el partido que más se te queda en tu retina es esta semifinal o cuál dirías que es el partido más emocionante que has vivido? Bueno, el partido más emocionante yo creo que es la final, pero sí que es verdad que, obviamente por el final, porque de repente que pite el árbitro y de repente campeón del mundo, pues no sé, es que es una sensación... Indescriptible, imagino. Sí, o sea, es que no te lo sabría explicar muy bien, la verdad, pero es que es la leche, o sea, no sé, o sea, de repente, pues eso, o sea, la gente por ahí llorando, claro, también de repente ves el gol, esta de los daneses estaban, pues claro, que acaban de perder. O sea que pues hay una diferencia. Pero claro, tú de repente sales y estás ahí con tus amigos en el agua, de repente sois todos campeones del mundo, todo el mundo gritando, la grada vino a China un montón de gente española, un montón, o sea, Qué guay. un montón de familias. En el Mundial tuvimos una afición, vamos, la mejor del Mundial, sin ningún tipo de duda, o sea, pero sin ningún tipo de duda. Y luego además, o sea, pero que es que entrábamos al campo y nos presentaban nuestra propia grada, nos gritaba todos nuestros nombres, o sea, una locura, o sea, una afición increíble. Y claro, de repente ahí todo el mundo gritando y de todo, vamos, o sea, ese partido fue, vamos. Pero luego sí que es verdad que, por ejemplo, el partido de Polonia, porque fue justo el pase a la semifinal, que ya eso es el penúltimo día, y claro, de repente ya entras en la semifinal, además era el último partido del día, que ya nos íbamos al hotel, y fue como, uff, o sea, ya queda mañana el día importante. O sea, y además ese partido era muy complicado porque Polonia venía a hacer un campeonato que a priori no tenía un equipo muy tal, pero ganaron a Italia, creo que ganaron a Alemania, o sea, hicieron ahí un par de partidos que de repente dieron la sorpresa y revolvieron el grupo. Entonces, nosotros estamos en una situación en la que les teníamos que ganar sí o sí. Luego además entramos a ese partido y salimos pues jugando muy distinto a lo que nosotros jugamos siempre. Entonces fue un partido loquísimo. Loquísimo. O sea, sí que es verdad que nosotros, o sea, lo tuvimos muy claro desde el principio, seguimos lo nuestro, pero luego al final ellos lo volvieron muy loco. O sea, pero fue todo que... O sea, al final acabamos ganando pues de 1 y, o sea, íbamos de 2, de repente nos metieron un gol, o sea, nos saltaron a presión, o sea, como así todo muy... Y al final acabamos ganando. Entonces, ese partido fue que hubo que estar al 100% o al 120% hasta el último segundo, literalmente, porque de repente estos te hacen una cosa extraña y te meten un gol y no te has enterado. Pero ese partido y acabar ese partido, o sea, fue una sensación muy buena. Sí, estabais acojonados, imagino, porque vais uno arriba, va a acabar el partido, Claro. y es una sensación que
para el que haya hecho deporte, la sabe y es una sensación de agobio de decir, es que me va a caer, es que me va a caer y es que me va a caer. O sea, y la estás viendo venir porque es una situación que está ahí, está ahí, está en el aire. Y dices tú, por favor, que no me pase, que no sea tan desgraciado. Es una sensación que yo la recuerdo, o sea, es que me está viniendo, porque es una sensación de tensión, de que hay una tensión que dices, no la podemos cagar, porque aquí, o sea, en cuanto perdamos el balón, o sea, es que es gol seguro, o sea, porque no es un equipo que digas, no son muy buenos, no son muy tal, pero de repente tú tienes un error y de repente te hacen dos cosas mal hechas, pero van a meter gol. Entonces era como una tensión ahí de tiene que salir todo bien, no podemos perder la bola, o sea, todo muy controlado y de repente ya acaba el partido, sueltas toda la tensión y dices, uff. Joder, ha tardado en acabar el partido. Se ha hecho largo esto. Sí, cada segundo es una eternidad. Y luego, pues eso, entrar en semis pues siempre es buenísimo. Sí, está muy bien. Bueno, y ya por finalizar un poco, me encantaría seguir hablando y sobre todo me ha gustado también porque hemos hablado mucho de tecnicismos, que para que la gente que no lo llega a entender cómo es este deporte, pues que ya, por lo menos yo ya me figuro cómo puede llegar a ser este deporte y si veo un partido, más o menos lo puedo llegar a entender, de decir, joder, pues ha pitado esto, ha pitado lo otro, seguramente esté perdido, pero algo menos perdido. Y ya a modo de, para finalizar, como siempre hacemos, es un poco recomendaciones. ¿Qué le recomendarías a un chavalín si se ha metido en este mundo y dice, quiero representar a mi país y quiero ser campeón del mundo? Que entrene y que tenga mucha constancia. O sea, al final es un deporte que el entrenar es muy importante, el entrenar en la piragua y meterte. Y sobre todo, o sea, es que suena muy a cliché, pero o sea, es que es perseverancia y aguantar. O sea, yo pues desde 2021 que entré en la selección, en el grupo de entrenamiento, pues hasta 2023 que fui, pues eso. O sea, que para ahí dices 2 años, joder, pero 2 años, pero son bastantes concentraciones, es bastante tiempo fuera, bastante pasta que te has gastado y que luego al final no has ido con la selección. O sea, que es mucho sacrificio, pero al final llega o no llega. Yeah. Eso, pero joder, que yo creo que hay que intentarlo porque yo creo que luego quedarte con la espinita clavada de decir, podría haberlo hecho y no he querido, eso debe ser jodido. Justo. Entonces, entrenar mucho, confiar en uno mismo y perseverancia. Uh-huh. Claro, y a lo mejor también resiliencia, ¿no? De decir... Sí, el saber encajar los golpes y saber anteponerse, el saber eso, o sea, poder tener la vista a largo plazo y el decir, bueno, todo esto es por algo y hay que ir a por ello. Y lo que te quería preguntar, ya sí que lo último, es si esto te ha beneficiado en algún aspecto, ya sé que económico no, pero ¿alguna beca has podido recibir gracias a haber sido subcampeón? O sea, digo, campeón. Sí. Bueno, por el campeonato del mundo, sí, hay una beca, lo que pasa es que todavía no ha salido, pero creo que sale ahora en brevas. Pero que esa beca no me acuerdo de cuánto dinero era, pero creo que eran 3.000 euros o algo así. Uh-huh. Que bueno, obviamente no se rechaza nada, pero bueno, que 3.000 euros... Sales a negativo igualmente, es como el que apuesta. He ganado, pero has perdido mucho. Efectivamente, o sea, está genial y todo dinero es bienvenido, pero vamos, no... Pero bueno, que esto no se hace por dinero, o sea que... No, eso está claro. Eso está claro y que en la vida hay cosas que te salen del corazón y necesitas hacerlas y si no las haces no sabrías ni quién eres. Sí. Y en este deporte las becas que tienes son por medallas. O sea que si no ganas no hay pasta. Pues nada, chicos, sobre todo muchísimas gracias por venir. Creo que ha quedado un episodio muy chulo. Y bueno, chicos, si conocéis a alguien que le gustan los deportes del agua, que le gusta el mar, le gustan los lagos, le ha montado alguna vez en barca y le gusta, repasarle este podcast, que yo creo que a nivel de deporte, de encaminar un poco su vida, ¿no? Porque al final todos necesitamos tener deporte en nuestras vidas para tener una vía de escape o de desahogarnos, desfogarnos. Pasarle este podcast que yo creo que les va a gustar. Sí. Así que nada, muchísimas gracias por venir. A vosotros, muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Está chulo.